Hola ideadores, hoy vamos a aprender a reciclar una botella para hacer un adorno casita como este, que nos podemos asomar a su ventana y ver el árbol de Navidad que tienen los inquilinos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues vamos allá, pero antes quiero comentaros que esta es una colaboración con los canales de Amparo La Cruz Dui, Yolanda de Creados con Pasión y Yoli de Manualidades con Yoli. Todas os traemos ideas de reciclaje para decorar vuestra Navidad. Y ahora sí, ¡vamos allá! Para esta manualidad yo voy a emplear una botella, pero podéis usar lo que sea mientras sea transparente. Podéis usar también un tarro. Eso sí, os recomiendo que cuanto más ancho sea, mejor va a quedar. No cojáis una botella finita porque entonces va a ser un poco raro. Entonces lo primero que voy a hacer, como siempre que trabajamos con cristal, quitarle las etiquetas y luego usar un paño, un algodón o un trapito empapado en alcohol para quitar todos los restos, tanto de pegamento como de la grasilla que podamos tener en las manos. Si os quedan restos de pegamento de la etiqueta, también se quitan muy bien con acetona, la de limpiar las uñas. Ahora vamos a hacer decoupage, y yo voy a hacer decoupage con esta servilleta tan bonita de este árbol de Navidad. Para recortar el árbol, lo que vamos a hacer va a ser con un pincel humedecido, o bien con las manos rasgando directamente, o con un pincel humedecido en agua para no tener el riesgo de saltaros y romper la figura. Con un pincel que esté humedecido en agua vamos a ir marcando la figura por donde lo queremos recortar, y antes de que se seque lo rasgamos. Así nos queda la pelusilla molona que luego hace que se integre mejor. Ahora vamos a utilizar cola de decoupage para hacer un decoupage, y lo vamos a hacer directamente sobre la botella. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un decoupage invertido, es decir, lo vamos a poner así con la imagen hacia adentro para que luego se vea por el otro lado. Como siempre, quitamos las servilletas que no tienen imagen. Para esto ya os he dicho alguna vez que mojándose los dedos con saliva, como las bolsas o las revistas, y si no con un poco de cola. Y como os digo, hacemos el decoupage directamente sobre la botella. Cogemos un pincel que tenga las cerdas suaves, y yo lo que sí que voy a intentar es esta botella, que no sé si veis que tiene aquí una raya, pues esa dejarla en los laterales, para que no sea ni la parte del frontal ni la parte de atrás. Colocamos una capa fina y bien extendida de cola para decoupage, o también de cola de carpintero rebajada con agua. Para que no se nos mueva la botella, lo podemos hacer con cualquier palito en los laterales. Así. Y ahora, como os digo, boca abajo, colocamos desde abajo, para ajustarla bien abajo, hasta arriba, nuestra figurita del árbol. Y con un plástico extendemos desde el centro hacia afuera nuestra imagen. Ahora le vamos a dar otra cola de decoupage. Mirad el árbol. Le vamos a dar otra cola de decoupage, y lo que vamos a procurar es que quede toda la servilleta bien impregnada de cola, que no queden unas zonas más blancas, que serán las zonas en las que no ha penetrado bien la cola, porque eso luego se podría, aunque le vamos a dar por detrás pintura blanca para que se vea mejor el dibujo, si unas partes están más impregnadas que otras, puede que luego se vea en nuestro motivo. Así que
a impregnar con cuidadito bien toda la servilleta. Y ahora la dejamos secar. No os preocupéis por la cola que se ha salido por los laterales, porque luego no va a dar problemas. Aquí estoy con mi botella, que ya está totalmente seco el decoupage, y ahora, como veis, le estoy poniendo unas cintas de carrocero y estoy haciendo dentro un cuadradito, porque voy a hacer una ventana, y entonces en la parte donde veis la ventana no quiero poner imprimación, pero en el resto de la botella tengo que dar imprimación, porque si no, no se va a quedar pegada bien la pintura, puede que con el tiempo se desconche. Hay que hacer el cuadrado bien hecho, bueno, rectángulo bien hecho. Y ahora nos aseguramos de que está todo bien pegado por todos los lados. Y nada, pues ahora cojo el gesso y con una esponjita le voy a dar a toda la botella. Lo doy con esponja porque queda como más cantidad que si lo doy con pincel. Si lo doy con pincel, como que se queda una capa más fina. Entonces con esponja, aparte de que es muy rápido, se lo voy a dar mucho mejor. Si no que os gusta el relieve, también le podéis dar con la esponja así, pero a mí no me importa que vaya a tener este relieve, porque luego va a simular que es la pared de una casa, y la pared de una casa muchas veces tiene este relieve. Utilizar gesso blanco, porque así en la parte de atrás donde está el arbolito, luego le va a dar esa capa blanca que va a hacer que se vea mejor. Ahora casi no lo veis porque tengo esto prácticamente cerrado, pero ya lo veréis después. Y la dejamos secar. Ya tenemos seca la capa de la imprimación, y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarlo del color que queramos que sea nuestra casa. Lo podéis pintar en blanco, lo podéis pintar en azulito como el pueblo pitufo, en marrón, en gris, el color que queráis. Yo lo voy a pintar con este marroncito. Entonces simplemente, igual que hicimos con la imprimación, vamos a pintar toda la botella, bueno, menos el rectangulito que tenemos, con este color. Y cuando ya tengamos toda la botella del color deseado, que sepamos que ya no le vamos a querer dar más capas, lo que vamos a hacer va a ser levantar la cinta de carrocero. ¿Veis cómo se ve por dentro nuestro árbol? Y nada, vamos a dejar secarlo para seguir trabajando. Tengo aquí este palito, este otro ya lo he hecho, que está mojado, bien mojado, porque lo estoy mojando para poder curvarlo y que luego coja la forma de la botella y se pegue bien a la botella. Lo mojo porque una vez mojado es más fácil doblar la madera sin que se doble. Este palito, bueno, lo he cogido de estas maderitas que son una especie de depresores finitos y largos, pero vamos, que lo he comprado en un bazar, cualquier palito así plano os serviría, los venden también en otros formatos. Y lo que hago es, una vez un poco girado, lo voy a meter en estos vasos que son como de yogur o de cuajada, y lo dejo así a que se seque, para que se seque con la forma y ya curvado, y así luego me va a resultar mucho más fácil pegarlo en la botella. Mirad cómo ha quedado al final, después de secarse, nuestras piececitas de madera. Así ahora ya las vamos a poder poner aquí, haciendo la curva de la botella. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser poner los bordes de la ventana, como os decía. Entonces, vamos a medir. Cortaremos palitos de estos
a ver, de arriba a abajo. Primero hacemos un corte. Lo podemos hacer en ángulo de 45 o ponerlo así. Realmente así va a ser más fácil, pero queda más elegante en ángulo de 45, así que lo voy a intentar. Desde ahí arriba hasta aquí. Como veis, estos palitos se cortan muy fácil con las tijeras. Y ahora tengo aquí la pistola de silicona caliente. Como lo vamos a pegar encima de la pintura, podemos usar la silicona caliente. Si lo pegáramos directamente sobre el cristal, yo os recomendaría utilizar o bien silicona fría o bien block, porque pega mejor. Ahora vamos a coger nuestra maderita curvada. Que va a ir aquí. A ver, un poquito más inclinado para que ajuste bien. ¿Veis? Por esto os digo que es un poco más difícil hacerlo con el ángulo, pero mirad, así, qué bien queda. Y va a ir hasta aquí. Y así vamos a hacer todo alrededor de la espera, que no se ha pegado bien. Hola, ¿eres nuevo o nueva por aquí? O aunque hayas venido más veces todavía no te has suscrito, pues no sé a qué esperas. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse, el de ahí abajo, y activa la campanita dándole a todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y es totalmente gratis. ¿A qué esperas? Muchas gracias. Con esto ya tenemos el marquito de nuestra ventana. Pero a mí me gustan las ventanas que tiene luego el cuadradito este para que se note que es una ventana. Así que aquí partimos recto a 90 grados. Y ahí es donde lo vamos a pegar, centrado en la botella. Y ahora nos quedan estos trozos, que no me llega con los trozos que me han quedado doblados, pero como es muy poquito, lo vamos a poder hacer con esta madera. Así que vale, vamos a hacer una cosa. Un poquito de ángulo se le puede dar a esto antes de cortarlo. Con más tranquilidad, a ver. Así. Con ese ángulo será suficiente. Y ya tenemos hecha nuestra ventana. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ya sabéis que a mí me gusta la madera un poquito oscura. Así que le voy a dar un poquito de tinte. Para el tinte, primero los guantes, acordaros que si no, acabamos pringados. Y ahora voy a preparar el tinte con un poquito de agua para rebajarlo, porque tampoco quiero que sea excesivamente oscuro. Es tinte para madera, pero también os serviría hacer una aguada con pintura marrón. Y ahora voy a coger un pincelito y pintamos. ¿Esto lo podríamos haber hecho antes de poner las maderas? Pues sí, seguramente sí. Pero por si acaso no penetraba bien en la pintura y luego en los bordes se me quedaba un poco blanco o claro, he preferido hacerlo ahora después. Este color a mí ya me gusta mucho más, me recuerda mucho más a una ventana. Ahora lo dejamos secar. Bueno, ya se ha secado y he barnizado la botella, pero mirad lo que me ha pasado.
que al barnizar los palitos que estaban pegados directamente sobre el cristal se me han despegado, por lo que os decía que sobre el cristal tampoco pega muy bien la silicona líquida. Así que los voy a pegar con bloc. O sea, también os valdría la silicona fría, pero es más rápido en secado el bloc, así que lo voy a pegar con bloc y listo. Y ahora vamos a hacer el tejado. El tejado estuve pensando si hacerlo también con palitos depresores o palitos de helado, si hacerlo con cerámica, o sea, con masa de secado al aire, o con qué hacerlo. Pero finalmente, como quiero que esto sea un proyecto de reciclaje, vamos a darle una vuelta más y lo voy a hacer con cápsulas de Nespresso. Yo tengo cápsulas de muchos colores y yo he cogido estas que son así marroncitas color teja. Os valdrían también las granates o las rojas. Entonces, ¿qué hacemos? Con unas tijeras que no sean las mejores que tengáis, porque cortar el aluminio tampoco es lo mejor para unas tijeras. Lo primero que hacemos es un agujerito aquí, en la base, porque le vamos a quitar el anillo este que sale hacia afuera. Cuando trabajéis con el aluminio, tened cuidado de no cortaros. No es la cosa más fácil del mundo, pero tampoco lo descartéis. Entonces, esto lo quitamos, lo podemos guardar para hacer alguna otra manualidad. Y ahora por aquí cortamos hacia arriba y le quitamos la parte de arriba. Nos vamos a quedar solo con el lateral de la cápsula. Esta parte sí que la voy a tirar. Bueno, las cápsulas evidentemente antes de usarlas las he vaciado del café. Y esto lo podéis tirar en el contenedor amarillo, el de reciclaje de latas. Entonces, ahora que tenemos esta parte así, que además tiene un poco de curvita y va muy bien para poner en esta zona, lo que vamos a hacer va a ser recortarla con ondas, como si fueran las tejas. Lo vamos a hacer así un poco a mano, pero si sois más tiquismiquis, lo que podéis hacer es haceros una plantilla y ponerla aquí encima y recortarlas todas exactamente iguales. Yo, como quiero hacer una casa muy rústica, pues así, a mano. Y ahora iremos pegando aquí las tejas por capas y las vamos a pegar también con el bloc, porque si del cristal se despega la silicona, pues con el aluminio nos pasa lo mismo, que seguramente se nos va a acabar despegando. Así que aquí la empezamos a pegar, aquí donde la botella empieza a hacer la forma hacia adentro. Ahora cogemos otra que tengo aquí, ya veis, tengo unas cuantas ya recortadas, pero lo he hecho exactamente como os he dicho. Y aquí lo que voy a hacer va a ser recortar un par de tejas y las pego aquí en la unión. Cuando ya tenemos la primera vuelta, pues hacemos una segunda, y esta segunda la vamos a pegar con las tejas que no coincidan exactamente con las de abajo. A ver, voy a coger esta que parece que está con las tejas a la misma distancia. Entonces la vamos a poner así, un poco más arriba y como solapada, para hacer el efecto de tejado. Y así vamos a ir poco a poco rodeando toda esta parte de arriba de la botella. Al utilizar el bloc que no seca al instante como la silicona caliente, pues tenemos que tener un poco más de paciencia sujetando las piezas, pero yo creo que seca un poco antes que la silicona líquida, o sea, la fría, perdón. Y yo la voy a dejar así. Podéis seguir hasta arriba si queréis, pero a mí me gusta así porque también parece que esto de aquí, que está sin el tejadillo, sea la chimenea. Y me hace ilusión que tenga chimenea mi casa. Así que lo voy a dejar así. Lo que sí que voy a hacer va a ser tapar la rosca, que no me gusta. Entonces, para tapar la rosca voy a utilizar
cuerda de arpillera. Para esto sí que puedo usar ya la silicona caliente, así que por aquí detrás le pongo un poquito y empiezo a pegar la cuerda. Si te gusta lo que estás viendo, me encantaría que me lo dijeras. Me lo puedes hacer saber poniéndome un comentario o dándole al dedito arriba, que también me ayuda mucho. Y me ayuda todavía más si me compartes en las redes sociales, así me conocerán tus amigos. Muchas gracias. Así, como si fuera la parte de arriba. Y lo que me gusta a mí luego hacer cuando pongo arpillera de estas es quemar los pelitos que sobresalen por fuera. A ver, voy a quitar los restos, que entre el bloque y la silicona tengo una cantidad de hilos. Parece que está una araña por aquí. Y ya estaría nuestra botella. Entonces ahora esta botella la podéis usar así, simplemente ponerla así en vuestra casa o incluso en vuestro nacimiento. Podéis ponerle luces dentro. A mí me gusta la luz, pero lo que no me gusta es que se ve el cablecito por dentro y nos tapa la vista bonita de nuestro arbolito. Simplemente yo he cogido una tira de luces LED de este tipo, que la venden en muchas tiendas y bazares, y la he metido, y tendríais que pegar aquí con silicona la petaca con el interruptor. Pero ya os digo que aunque queda bonito, yo prefiero no ponerle luces para que se pueda ver nuestro pino. Lo que sí que podéis hacer es utilizarlo como jarrón, pues por ejemplo para una flor artificial, como en este caso. Así quedaría muy bien también. ¿Qué os parece? ¿Para qué lo usaríais vosotros? ¿Me lo contáis en los comentarios? Pues vamos a ver mejor la botella. Y así es como queda al final nuestra casita. A mí me encanta haber hecho el tejado con las cápsulas, porque además tiene un brillo muy especial. Me encanta mirar por la ventanita y no sé si le pondré algo o no. Me parece que la voy a dejar así. Recordad pasar a ver los vídeos de mis compis, de Amparo La Cruz, Yolanda de Creados con Pasión y Yoli de Manualidades con Yoli. Tendréis todos los links abajo en la cajita de descripción. Y nosotros nos vemos la semana que viene con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!